Primero, antes de comenzar con el examen físico al paciente es muy importante realizar el lavado de manos porque a través de estas se puede transmitir infecciones de un paciente a otro. Tomar o medir los signos vitales de una persona sana o enferma permite apreciar durante el examen físico practicado por el médico el estado de salud del sujeto, lo que representa una gran ayuda a la hora de establecer el diagnóstico, debido a que su interpretación posterior, independientemente de que el paciente se encuentre en estado de gravedad o no, posibilita identificar o configurar el cuadro clínico. El examen físico de tórax ayuda al médico a integrar sus hallazgos en síndromes o sospechas de patología, como soplos o ruidos anormales o incluso derrames, por lo que es muy importante tener previamente conocimientos claros sobre anatomía, semiología y fisiopatología, que llevarán hacia un diagnóstico seguro y adecuado. En este video vamos a examinar la piel, las estructuras osteomusculares y el aparato respiratorio, llevando a cabo las 4 etapas del examen físico, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. La semiología del aparato respiratorio comienza por identificar en el tórax cómo son las series de reparos anatómicos para poder limitar regiones a las cuales se va a hacer referencia cuando se encuentre un hallazgo anormal. Estos reparos anatómicos fundamentalmente son las clavículas, el esternón, la zona mamilar que corresponden a la cuarta costilla. Por detrás corresponden las escápulas en su límite superior. Estos reparos y una serie de líneas convencionales que se trazan sobre el tórax permiten identificar las siguientes regiones por delante: supraclavicular, infraclavicular, mamilar, external, zona de los hipocondrios. Las regiones topográficas por detrás en el tórax se determinan a través del trazado de la serie de líneas horizontales y verticales. En primer término, una línea que va por el borde superior de las escápulas, otra por el borde inferior de las escápulas y otra que va por la duodécima vértebra dorsal. Por encima de la línea superior de las escápulas, esta región se llama supraescapular. Por debajo y en el borde inferior de las escápulas es la región escapular. Y por debajo de la línea horizontal que pasa por el borde de las escápulas son las regiones infraescapulares. Una vez una serie de líneas verticales como la línea axial posterior, la línea paravertebral estas delimitan básicamente la región que separa a ambas escápulas, que es la región intraescapular. Inspección de tórax. Es muy importante ser consciente del tipo respiratorio del paciente. Además, se debe tomar en cuenta alguna alteración anormal en la piel o de tipo estructural. Para realizar una buena inspección torácica se tomará puntos muy importantes como son forma, patrón y frecuencia respiratoria. Nos referiremos primero a la forma del tórax. En este punto se evalúan diámetro, posición del esternón, columna dorsal. En cuanto al patrón respiratorio, se refiere a los signos respiratorios que se observan en el paciente, tales como normal, apnea, Kussmaul, Biot, Cheynel-Stokes. La palpación del tórax consta de una palpación general que está referida a recorrer con la mano toda la superficie torácica en busca fundamentalmente de cambio de sensibilidad que permiten identificar una condritis costal, una fisura, una fractura costal. También es un hallazgo relevante la presencia de ejercitación en el tejido celular subcutáneo, sobre todo en la zona del cuello, que en ausencia de una brecha externa hace diagnóstico de neumotórax. En la expansión torácica le decimos al paciente que al colocar las manos tanto por delante como por detrás respire hondo para evaluar fundamentalmente la simetría. Si expanden los hemitórax de manera asimétrica nos puede orientar hacia algún hallazgo patológico.
Por delante, colocamos las manos en la zona infraclavicular y decimos que respire hondo. La expansión de las bases por delante. Luego abrazamos los hipocondrios con los dedos pulgares tocándose en el centro y que respire hondo. Por detrás, la zona supraclavicular a través de las maniobras de Raúl, colocando los dedos pulgares unidos por detrás y le decimos que respire hondo. Vemos expansión de los vértices y la expansión de las bases por detrás, de la misma manera que por delante, abrazando el tórax con los dedos pulgares, tocándose en la línea media y le decimos que respire hondo otra vez. Un hecho relevante de la semiología torácica es poder identificar a las costillas. Para eso podemos proceder de la siguiente manera. Identificamos el esternón, específicamente la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, lo que se conoce como el ángulo de Lewis. Este ángulo corresponde al segundo cartílago condrocostal. Inmediatamente por debajo se encuentra el segundo espacio intercostal. Utilizando el dedo índice y medio para dejar atrapada a la segunda costilla y así podemos extendernos en todo su recorrido. Lo mismo podemos hacer con la tercera y así sucesivamente. En un paciente donde no se puede encontrar el ángulo de Lewis, identificamos a la clavícula y el primer espacio que se encuentra por debajo de la clavícula corresponde al primer espacio del costal y la costilla que está inmediatamente por debajo es la segunda costilla. La percusión de tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza con nuestros dedos de manera sistemática en el tórax, por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por adelante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatriz hepática, y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez, ya que sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Trauer. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas, de arriba a abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez en el espacio recorrido por el dedo flexímetro, que indica la expansión de las bases de la inspiración. Es muy relevante la percusión por detrás de la columna, ya que la presencia de una columna mate, ya habiendo encontrado zonas de matidez en el hemitórax, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez, dejando el dedo flexímetro sobre el límite superior de la zona de matidez. Se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hasta abajo, pudiendo provocar que la materia ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplaza libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico del derrame pleural. Auscultación del tórax. En primer lugar, se pide al paciente que respire lento y profundo muchas veces. Se debe utilizar el fonendoscopio, previendo que se está en un ambiente silencioso y así poder determinar si hay o no sonidos patológicos. Se debe solicitar al paciente que respire con la boca abierta y también recordar que no se debe auscultar con la ropa puesta. Tórax superior. Para la auscultación del tórax se debe utilizar el diafragma del fonendoscopio y se va de cefálico a caudal, de lado a lado. Se debe fijar en los sonidos, al menos en un ciclo respiratorio completo en cada bloque. En el tórax anterior se auscultan en los mismos lugares que se palpan y se percuten, tratando de evaluar todos los campos pulmonares, sobre todo el lóbulo medio, língula, ya que
por su posición de manera posterior no se pueden evaluar correctamente. Además, auscultando también las zonas axilares, haciendo el mismo proceso que se realizó en el tórax posterior. Inspira. 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 Algunas de las anomalías del tórax que podemos mencionar son las siguientes. Tórax enfisematoso, también denominado tórax en tónel. Aquí, el tórax tiene una forma globulosa, particularmente en la parte media y superior. Sus diámetros están aumentados, sobre todo el anteroposterior, el cual puede exceder el transversal. Las costillas son casi horizontales y el ángulo epigástrico es obtuso. El cuello es corto y las depresiones supra e infraclaviculares están casi borradas. Este tipo de tórax es característico del enfisema pulmonar obstructivo. Tórax cifoescoliótico. Esta deformación torácica está en relación con incurvaciones anormales de la columna vertebral. Se denomina cifosis a la curvatura de la columna vertebral con convexidad posterior, lordosis a la curvatura con convexidad anterior y escoliosis a las incurvaturas laterales. Comúnmente existen asociaciones de varios tipos de incurvación. Con más frecuencia se asocian la cifosis con la escoliosis, denominándose así cifoescoliosis. En esta deformación, las costillas toman una disposición particular como consecuencia de la rotación de las vértebras. También se ocasionan cambios posturales en el corazón y grandes vasos, al igual que perturbaciones funcionales respiratorias, predisponiendo al enfisema pulmonar y a la insuficiencia cardíaca. Dentro de las deformidades cartilaginosas encontramos pectus excavatum. Esta es una malformación genética en el pecho, que hace que varias costillas y el esternón crezcan de forma normal. Generalmente las costillas y el esternón se proyectan hacia adelante, pero en el pectus excavatum el esternón se proyecta hacia adentro, formando una depresión en el pecho. Los casos leves suelen ser muy poco visibles, pero los casos graves de pectus excavatum pueden crear una profunda hendidura en el pecho que ejerce presión sobre los pulmones y el corazón. Opuesta a esta malformación tenemos al pectus carinatum, en donde la pared torácica sobresale hacia afuera. Ocurre debido a un crecimiento anómalo de las costillas y del cartílago del esternón. Esta protrusión hace que el pecho parezca el de un ave, motivo por el cual esta afección a veces se conoce como pecho de paloma. Examen físico, región cardiovascular. El examen debe ser minucioso, ordenado y completo. Comenzará desde luego por la correspondiente anamnesis y la toma de signos vitales. Las condiciones para realizar el examen deben ser acogedoras y favorables, en un ambiente privado, tibio, sin ruido y con buena iluminación, procurando siempre salvaguardar la intimidad y tranquilidad del paciente, evitando a su vez alteraciones en los resultados. Debemos tener en cuenta que el apresuramiento y la falta de condiciones propicias nos harán errar u omitir detalles importantes. Examen del pulso venoso. El examen de las venas del cuello se realiza con la cabecera de la camilla elevada en 30 grados.
Dependiendo del observador, se puede necesitar elevar o descender la cabecera para facilitar la visualización de las venas del cuello. La cabeza del paciente debe estar girada levemente hacia el lado contrario de las venas. El área en la que hay que fijarse está justo por encima de las clavículas. Lo que se busca en el examen físico es el punto de máxima pulsación. Al identificarlo, colocamos una regla en línea con el punto de máxima pulsación y la otra regla en el ángulo esternal. Ahora medimos los centímetros que marca la regla posicionada sobre el ángulo esternal hasta la regla que se encuentra en línea con el punto de máxima pulsación. Inspección. Observamos el precordio en busca de cualquier deformidad, ya sea de piel, partes blandas u óseas. También se trata de identificar el latido del ápex. A veces es más fácil ubicarlo girando al paciente hacia la derecha en 45 grados o pidiéndole que exhale y contenga la respiración. Palpación. Para la palpación se recomienda el uso de la base de los dedos de las manos, articulaciones metacarpofalángicas o bien la eminencia tenar e hipotenar, siendo estas últimas más sensibles, en especial a las vibraciones de baja tonalidad. Al palpar, buscamos si hay elevaciones del corazón en contra de la mano mientras ésta se contrae por la presencia de frémito. En el ápex se deberá sentir el latido del ventrículo izquierdo, el cual se describe como un golpe o frote suave y breve en contra de la mano. También se debe usar la punta de los dedos para sentir la zona paraesternal izquierda. El latido del ápex puede ser caracterizado de acuerdo a diámetro, duración y amplitud. En pacientes con pared torácica de mayor tamaño, ya sea por obesidad, aumento de masa muscular o del diámetro anteroposterior torácico, es frecuente que el latido del ápex no se pueda palpar. También se puede palpar el hueco supraesternal con el dedo índice presionándose posterior y levemente inferior. Se podrán detectar pulsaciones o sensaciones anormales que pueden estar producidas por aneurisma aórtico o estenosis aórtica muy acentuada. Se debe auscultar en las mismas 6 posiciones que se realizó la palpación en el siguiente orden. 1. Foco aórtico. Segundo, espacio intercostal derecho. En este foco, el segundo ruido se escucha más fuerte que el primero. 2. Foco pulmonar. Segundo espacio intercostal izquierdo. Aquí, en el segundo tono, se logra distinguir el componente pulmonar y aórtico en inspiración. 3. Borde inferior esternal izquierdo. Desde el tercero hasta el quinto espacio intercostal. En este primer ruido se logra distinguir el componente atrioventricular derecho e izquierdo. 4. Foco accesorio. 5. Ápex, siendo el punto de máximo impulso donde habitualmente el primer tono es más fuerte que el segundo tono. 6. Epigastrio. En algunas ocasiones se deben variar los focos clásicos y en situaciones especiales se podrá examinar, por ejemplo, el espacio interescapular o la zona de proyección de las carótidas. La primera frente a la sospecha de una coartación aórtica y la segunda para objetivar posible irradiación de un soplo originado en la base del corazón. Algunas veces podrá ser necesario realizar maniobras para acercar al corazón a la pared torácica. Por ejemplo, se puede pedir al paciente que gire a 45 grados hacia la izquierda y exhale completamente. Esto acerca el corazón a la pared torácica y facilita la auscultación. Otra maniobra es pedirle al paciente que se siente, se inclina hacia adelante y exhale completamente, conteniendo la respiración, lo que ayuda al examinador a escuchar mejor el murmullo de la regurgitación aórtica.